Bueno, chicos, hasta ahora nosotros hemos visto que la obligación tiene efectos liberatorios y que estos efectos liberatorios se generan con el pago. Hemos visto cómo el pago tiene sus propios elementos, ¿no? Tiene ciertos elementos esenciales al mismo, la preexistencia de una obligación, un solvens, un accipiens, y además debe cumplirse con un principio de exactitud, ¿no ve? Es decir, tiene que cumplirse de manera íntegra, bajo principio de integridad, y de manera idéntica, bajo el principio de identidad. Habiendo realizado esta exposición que ustedes han podido escuchar y que seguro han leído también del texto base, nosotros hemos ingresado a revisar los diversos modos de pago o cumplimiento. Lo normal, como habíamos manifestado, es que las obligaciones se extingan en el ámbito privado mediante el pago, es decir, una vez que se cumple la obligación, termina la misma y el deudor se libera de aquella prestación que tiene que realizar a favor del acreedor. Sin embargo, existen ciertas situaciones que se dan en la vida real que ameritan diferentes formas por las cuales el deudor pueda cumplir la obligación, ¿no? Es así que nosotros hemos ingresado al análisis de la oferta de pago seguida de consignación. Son dos momentos diferentes, ¿no? En un primer momento se da la oferta del pago por parte del deudor y la consignación implica que el deudor deposite en un determinado lugar montos de dinero o el bien que tiene que entregar. Siendo esto así, la consignación tiene efectos liberatorios, ¿no? La oferta de pago, en primer lugar, es un pago satisfecho por el deudor o quien está legitimado para sustituirlo, pero con la intervención judicial, como habíamos manifestado, ¿no? Les he realizado una pequeña explicación sobre el proceso. Hemos dicho que el proceso en sí es un conjunto de actos concatenados relacionados unos con otros que tienen por finalidad inmediata la emisión de una sentencia y como finalidad inmediata el reconocimiento de una situación jurídica, la, la tutela de un determinado derecho, ¿no? Y hemos realizado una distinción entre el proceso ordinario, en el cual existirían posiciones contrapuestas, y el proceso voluntario. Muchos han dicho que el proceso voluntario no sería un proceso porque no existiría contradicción. Y yo les he manifestado, hemos explicado cómo la oferta de pago ingresa dentro de este tipo de procesos, ¿no? Es un proceso voluntario, una solicitud ante el juez para que se reconozca una situación jurídica, para que el juez termine diciendo, tú que eras deudor, ya no lo eres, es decir, has cumplido. O, bueno, vamos a ver que también puede rechazar el juez esta oferta, ¿no? Realizada. Hemos visto que va a operar en diferentes situaciones. Ante la negativa del acreedor, también llamada mora del acreedor, nosotros vamos a ver que además de la mora del acreedor, puede haber una mora del deudor. Ahora nosotros estamos viendo que el pago puede realizarse de diferentes formas, pero, eh, pero también vamos a ver que el deudor puede incumplir y hay ciertas acciones para eso. Ahora solo estamos viendo cómo puede cumplir el deudor, ¿no? Y bueno, tenemos la mora del acreedor como un caso en el que procede la oferta de pago. Eh, También la incapacidad del acreedor puede resultar que el mismo, bajo la posibilidad de perder sus facultades cognitivas y volitivas, es decir, ante la posibilidad que el mismo no tenga capacidad de entender y no tenga voluntad propia, entonces, bueno, estamos ante una situación en la cual se incapacita, es decir, ya no es idóneo para formar parte de una relación jurídica, por lo cual el deudor tendrá que plantear la oferta de pago y consignación ante el representante del mismo. Procede además esta oferta de pago ante la ausencia del acreedor cuando se desconoce su domicilio, ante la incertidumbre del derecho, ya que habíamos manifestado que quien paga mal paga doble. Entonces, para no pagar doble, el deudor planteará pues la oferta de pago y consignación ante la autoridad judicial para que
la autoridad también realice un análisis y pueda establecer si el derecho le corresponde o no al acreedor. Esto bajo el principio que habíamos manifestado, ¿no? Quien paga mal, paga doble. Además de este principio, como curiosidad y como algo que vamos a ver posteriormente, tenemos el principio de quien paga mal, además de pagar doble, es decir, si yo pago mal, en realidad no me libero de mi deudor, entonces tengo que pagarle a mi deudor, además de la persona a la que ya le he pagado, ¿no? Pero también tenemos un principio que nos dice quien paga mal repite. ¿Qué significa? Que si yo pago mal a alguien que no debía, yo puedo pedir la restitución de los montos de dinero, ¿no? Entonces, en derecho a la repetición significa eso, al menos en derecho de obligaciones. También procede ante el desconocimiento del acreedor. Puede suceder que el acreedor fallezca y no se conozca quiénes son los herederos. Hemos visto cuáles son los requisitos para que proceda la oferta de pago y hemos visto también que la oferta de pago puede ser real o puede ser con intimación, ¿no? La oferta de pago puede ser real cuando se trate de dinero o cosas fungibles. En ese caso, sencillamente se cita al acreedor para que se exhiba el momento que se entregue. Tenemos además una segunda posibilidad de la oferta de pago con intimación. En esta se trata de bienes que no tenían que ser entregados, bienes muebles que no debían ser entregados en el domicilio del acreedor, sino en otro lugar. Y como tenían que ser entregados en otro lugar, previamente tiene que solicitarse al acreedor para que reciba estos bienes, ¿no? Y después recién se notifica para que las reciba. Entonces, primero se le emite una solicitud llamada intimación, ¿no? Vamos a ver más al respecto cuando veamos también la mora del deudor. ¿Cuáles son los efectos de la mora del acreedor? Nosotros ya habíamos visto que la mora del acreedor, también llamada mora creditoris, es el rechazo injustificado del acreedor para colaborar con que la prestación se cumpla o o el rechazo injustificado, ¿no? El rechazo injustificado para recibir la prestación o también la falta de colaboración del acreedor para recibir la prestación. Sucediendo esta situación, se van a generar ciertos efectos adversos para el acreedor, es decir, el acreedor va a verse también en cierto modo perjudicado. Y se establecen los siguientes efectos jurídicos una vez que el acreedor es constituido en mora, ¿no? En primer lugar, pasan a su cargo los riesgos de la cosa debida. Es decir, que si la cosa perece, va a perecer para él, pese a que este acreedor hubiese cumplido incluso con su prestación. En segundo lugar, no tiene derecho ni a los intereses ni a los frutos una vez que hubiese sido constituido en mora. Por otro lado, tiene que resarcir los daños y perjuicios que hubiese generado esta mora, es decir, este rechazo injustificado. Además, soporta los gastos de custodia y conservación de la cosa. Habiendo aclarado estos aspectos sobre la oferta, corresponde analizar la consignación. La consignación va a ser, según Henry Capitán, lo siguiente, ¿no? Nos dice, en la oferta de pago se entiende por consignación el depósito que el deudor efectúa en poder del juez o en un banco de la jurisdicción del mismo de sumas o valores que su acreedor no quiere recibir, ¿no? Esta va a tener efectos liberatorios, tal cual lo establece el artículo 334 de nuestro Código Civil. En caso que el acreedor rehúsa entonces aceptar la oferta real con intimación o con intimación, nosotros hemos visto, ¿no? Hay dos posibilidades de pago, una oferta real y una oferta con intimación, que hemos visto que están previstas en nuestro artículo 330. Si es que el acreedor rechaza, nos dice, si es que el acreedor rechaza esto, nos dice el artículo 331, o no se presenta para recibir lo que se le está ofreciendo, el deudor puede realizar la consignación. Y la consignación va a ser el depósito ante la autoridad judicial del bien, ¿no? De este bien para que sencillamente se nos libere o se libere al deudor de tener que cumplir la obligación posteriormente o etcétera, ¿no? O pueden suceder diferentes eventualidades.
¿Cuáles son los requisitos para que proceda esta consignación? En primer lugar, tiene que haber sido precedida por la intimación legalmente notificada, ¿no? Se le tiene que haber requerido que, bueno, acepte la prestación. En segundo lugar, el deudor tiene que haber depositado la cosa con intereses y frutos en el lugar indicado por la ley o el juez. Eso es sumamente importante, estimados estudiantes, ya que la oferta de pago y consignación va a ser un modo de liberarse de la obligación, es decir, el deudor se libera de la obligación y al ser esto así, el deudor que ofrece el pago tiene que hacerlo también bajo los principios de identidad e integridad, es decir, bajo el principio que habíamos analizado, que es el principio de exactitud de la obligación. Si es que uno ofrece menos de lo que se debe o cosa diferente, el juez podrá rechazarlo o el acreedor también podrá rehusarse a recibir el bien. Entonces, en la oferta de pago y consignación, no se puede ofrecer una cosa diferente a la que se debe y tiene que cumplirse de manera exacta con la obligación que se ofrece. Este es un aspecto elemental y un aspecto o un requisito sumamente importante de la oferta de pago y consignación. Se tiene que levantar un acta por funcionario público en el cual consten, ¿no?, cuáles son los bienes que se han entregado y además si el acreedor ha rechazado o si no se ha presentado. En caso que el acreedor no comparezca, se notifica conminándole a retirar el depósito, a recibir el bien, ¿no?, por parte del juez, finalmente. ¿Cuáles son los efectos que se generan en la consignación? El deudor puede entregar un bien, ¿no?, que ustedes han visto en derechos civiles que hay bienes deteriorables y no deteriorables. Es decir, ¿qué sucede si se entrega un bien deteriorable? Es decir, un bien que puede llegar a perecer con el tiempo y con el uso también. Ante esta situación, el deudor puede solicitarle al juez que se realice la venta judicial. ¿Para qué? Para que sencillamente queden en depósito los dineros que surjan de esto, ¿no? El dinero que surja de esto. Y ese dinero va a ser restituido al acreedor en su momento. En segundo lugar, antes de la aceptación puede suceder que el deudor retire el dinero. En este caso no se generan los efectos liberatorios que hemos manifestado anteriormente, ¿no? Entonces, si el deudor retira antes de la aceptación el bien o los montos de dinero que debe, no van a generarse los efectos liberatorios. En tercer lugar, si el acreedor consiente que el deudor retire después de emitida la sentencia el bien entregado, etcétera, no puede accionar contra fiadores ni hacer valer garantías reales. ¿A qué se refiere esto? Puede suceder que una vez que se haya terminado este procedimiento de la oferta de pago y consignación, el deudor retire los bienes y el acreedor lo acepte. Si es así, el acreedor no va a poder posteriormente accionar contra el fiador, que ustedes saben es el garante personal, o no va a poder tampoco ejecutar las hipotecas, las prendas o la anticresis que exista, ¿no?, como garantía de esta obligación. En prestaciones de hacer, el acreedor se constituye en mora desde que se notifica con la intimación. Eso es un aspecto importante, ¿no?, para que reciba la prestación. En caso de oferta de inmuebles, estimados estudiantes, se genera intimando al acreedor a que ingrese en posesión del bien. ¿Qué pasa si el acreedor no retira el bien o no acepta el bien? Entonces el deudor puede pedir que se nombre un depositario y entregando al depositario se va a liberar el deudor, ¿no? Eso es un aspecto importante a tomar en consideración. ¿Cuáles son los procedimientos que se siguen? Tenemos un procedimiento entonces para la oferta de pago y tenemos un procedimiento para la consignación. Estos se encuentran establecidos por nuestro Código Procesal Civil. A ver, revisemos primero el procedimiento establecido para la oferta de pago. En caso de deudas de dinero, se adjunta el comprobante de depósito judicial, nos dice, ¿no? En caso de tratarse de cosas de cuerpo cierto y determinado que se tengan que entregar, se va a pedir a la autoridad judicial que señale día y hora para entregar el bien. Si se trata de una cosa de difícil traslado,
se pide día y hora en el lugar que se encuentra la cosa para que se realice la entrega. Si ya existiera algún proceso anterior, entonces tiene que ser dentro de ese proceso que se realice la oferta de pago. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Una vez que se admite esta demanda de oferta, esta solicitud de oferta de pago en vía voluntaria, se notifica al acreedor, es decir, se pone en conocimiento del acreedor, ¿no? La notificación es un acto de comunicación. Se notifica al acreedor y se le otorgan 5 días para que pueda o no contestar. Con o sin contestación del acreedor, que en este caso va a ser a quien se va a requerir que acepte esta oferta, entonces dentro de los siguientes 5 días se tiene que señalar la audiencia, ¿no? Justamente para que reciba los bienes. Hay dos posibilidades, ¿no? Si el acreedor no concurre o si concurre sin contradecir la oferta, se va a declarar la validez de esta y, bueno, se va a declarar extinta la obligación, ¿no? También. Si la parte deudora no concurre a la audiencia o si el pago no se ajusta a los requisitos, se declara la invalidez de la oferta con multa del oferente, ¿no? Entonces, puede ser que el acreedor no concurra y se declara la validez de la oferta. Pero además, una vez que se realiza la oferta y la oferta es válida, tendrá que solicitarse la consignación para que se generen los efectos liberatorios. Y la consignación tiene un procedimiento propio, ¿no? Puede solicitarse el cumplimiento de los requisitos del Código Civil, o sea, tiene que cumplirse, en realidad, estos requisitos que nosotros hemos visto para la consignación, ¿no? Estos que tiene que haber sido precedida por una intimación, que el deudor haya depositado la cosa con los intereses y frutos, se tiene que levantar un acta por el funcionario de que antes no ha aceptado el acreedor o, bueno, sencillamente no ha comparecido al lugar. En caso de no comparecer, se tiene que notificar con el acta conminándole a retirar el depósito. Admitida la demanda, se corre en traslado del acreedor dentro de 5 días, ¿no? Para que dentro de 5 días pueda contestar. Con o sin respuesta se va a señalar día y hora de audiencia en la cual pueden suceder diferentes eventualidades, diferentes sucesos. Se va a escuchar obviamente a las partes y si el acreedor rechaza la consignación totalmente, se va a concluir el procedimiento salvándose los derechos de las partes para un proceso ordinario. Yo les había manifestado, chicos, que el proceso ordinario implica contradicción, es decir, sí implica litigio, sí implica ¿cómo diríamos? Posiciones encontradas, ¿no? Puede llegar a generarse en el proceso ordinario. Obviamente en el proceso ordinario también una parte puede allanarse, como dicen, es decir, puede aceptar todos los argumentos de quien lo demanda, pero el proceso ordinario permite el litigio, permite las posiciones encontradas también. Entonces, estamos nosotros hablando de procesos voluntarios, en los cuales cuando hablamos de la oferta de pago y de la consignación, estamos ante procesos voluntarios, es decir, se solicita a la autoridad judicial un reconocimiento de una situación jurídica, pero puede suceder que el acreedor en la consignación rechace esta posibilidad, ¿no? Rechace esta posibilidad. Esto va a significar que ya existen posiciones encontradas, por lo cual se tiene que acudir a la vía ordinaria para dirimir este conflicto, ¿no? Entonces la vía voluntaria se cierra porque no ha cumplido con la finalidad que tenía, es decir, de reconocer esa situación jurídica. Se escucha entonces a las partes, como hemos dicho, si el acreedor rechaza, se va a la vía ordinaria. Si el acreedor rechaza, pero solo una parte dice, esto sí me debe, pero esto no, entonces sobre la parte que se ha aceptado, se aprueba la consignación. Pero solo sobre la parte que sí hubiese existido contradicción, se salvan los derechos de las partes y esto puede dilucidarse en un proceso ordinario. Si la parte acreedora acepta la consignación, la autoridad emite un auto aprobatorio en la misma audiencia y concluye el procedimiento, ¿no? Y se generan los efectos liberatorios. Puede suceder que existan consignaciones sucesivas, esto también ya lo hemos visto en la anterior clase, pero estamos haciendo una retroalimentación para ingresar a la siguiente forma, ¿no?
¿Cuándo se da consignaciones sucesivas? Por ejemplo, un inquilino tiene ciertas obligaciones periódicas que cumplir, ¿no? Esto se paga, por ejemplo, los denominados alquileres, que en derecho se conocen como el canon de alquiler. Entonces, se tiene que ir pagando los alquileres mensualmente. ¿Qué pasa si el arrendador, o también, bueno, si el arrendador no quiere recibir esas prestaciones, no quiere recibir ese pago de alquileres? Entonces, la consignación se tiene que ir planteando periódicamente ante la autoridad judicial, ¿no? O periódicas de la misma relación se realizan en el mismo proceso, entonces, ¿no? O conforme a lo que el juez vaya decidiendo. Si el acreedor luego acepta uno de esos pagos, entonces ya no es necesario consignar periódicamente y ya se puede realizar el pago directamente al acreedor. De esta manera, entonces, hemos revisado la oferta de pago seguida de consignación. Habiendo concluido con esto, vamos a ingresar a una segunda forma mediante la cual puede realizarse el cumplimiento de las prestaciones, y esta es la dación en pago. Nosotros habíamos manifestado anteriormente que el pago se tiene que realizar bajo el principio de exactitud, ¿no? Es decir, tiene que ser idéntico, tiene que ser además íntegro. Pero hay una excepción y es justamente esta perspectiva, es justamente esta posibilidad que establece la ley, que es la dación en pago. Es una forma de extinguir las obligaciones y se presenta cuando el deudor, con el consentimiento del acreedor, le entrega una cosa distinta a la debida, distinta o diversa, quien la acepta con todos los efectos legales del pago. Entonces, cuando nosotros hablamos de la dación en pago, nosotros estamos ante una excepción de ese principio de exactitud. Nosotros habíamos dicho, el pago tiene que hacerse de la manera exacta en la cual se ha comprometido el obligado, ¿no? O de la manera exacta en la cual la ley ha establecido que el obligado tiene que cumplir la prestación. Entonces, esta ha sido conocida también como la datio insolutum en el derecho romano. Aunque el acreedor, como habíamos visto, ¿no? En el momento que analizábamos el pago, nosotros hemos visto que el acreedor puede rechazar si se le ofrece un pago diferente al que en realidad se le debe, ¿no? Y aunque el acreedor no está obligado a recibir una cosa diferente de la debida, nada impide que el acuerdo de partes admita la extinción de la obligación, sustituyendo el pago del objeto debido por otro diferente. ¿No ve? Esta es una diferencia importante con el derecho penal, por ejemplo. Ustedes en la materia de derecho civil 1 han debido ver tal vez la diferencia entre las normas jurídicas imperativas y las normas jurídicas potestativas, ¿no? Las normas jurídicas imperativas van a establecer órdenes que tienen que cumplirse de manera cabal y de manera exacta a la prescrita por la norma jurídica. Pero también tenemos normas jurídicas potestativas en las cuales se permite a las personas o a los particulares a que puedan ellos mismos definir la situación. Entonces, nosotros nos encontramos, cuando revisamos el artículo 307, ante una norma potestativa, porque permite que el acreedor pueda recibir una cosa diferente, ¿no? Entonces, en área penal, estimados estudiantes, se cumple necesariamente con normas imperativas, ¿no? Y tienen que ser taxativas, es decir, tiene que cumplirse de manera exacta la ley para establecer la pena para una persona. Pero en materia civil, esto es importante, estamos ante una materia algo más flexible, que permite el argumento por analogía, que tal vez ustedes han estudiado en argumentación jurídica. Siendo esto así, las partes pueden modificar por orden de la ley las órdenes de la ley, ¿no? Nosotros hemos visto, la norma jurídica nos dice el pago tiene que realizarse de manera exacta, pero si la ley fuera así de rígida, bueno, las relaciones entre los particulares, lamentablemente, nos dirían, o sea, serían muy rígidas, ¿no? Y la ley nos ordenaría que el pago se cumpla solo de una forma y, bueno, nosotros sabemos que esta posibilidad no siempre se da. Por lo cual, en el artículo 307 nosotros encontramos esta figura de la dación en pago, que es una potestad que tiene el acreedor para aceptar una cosa diferente también a la que se le debe.
El deudor no se libera ofreciendo una prestación diversa de la debida, nos dice, ¿no?, la ley, aunque tenga igual o mayor valor, a menos, o sea, salvo que el acreedor consienta a ella. Esa pequeña parte, esa última parte del artículo 307, se refiere a la dación en pago, ¿no? El acreedor puede aceptar una cosa diferente. Está permitiendo entonces la ley que el acreedor tenga esa potestad. Y nosotros estamos entonces ante una norma potestativa. ¿Cuáles son los requisitos para que proceda esta que ha sido llamada la datio insolutum en el derecho romano, o dación en pago? En primer lugar, tiene que tratarse de una obligación legítima que le preceda, ¿no? Tiene que haber existido una obligación para poder cumplirla. En segundo lugar, tiene que haber capacidad de disposición. Y quiero que me escuchen bien en esta parte, ¿no? Por favor. Tiene que haber capacidad de disposición. Nosotros hemos visto en las prestaciones de dar que uno de los requisitos para que las mismas puedan ser válidas, para que las mismas puedan ser válidas, es que quien transfiere, es decir, cuando hablamos de prestaciones de dar, nosotros estamos ante un tradens, ¿no? Es decir, alguien que transfiere algo, entrega una cosa. Pero este tradens tiene que tener la capacidad de disposición de la cosa ofrecida en lugar del pago, ¿no? Es decir, tiene que tener mínimamente un derecho. Ustedes han visto en el derecho de propiedad, ¿no? Que el mismo transfiere el utendi, fruendi y abutendi, ¿no? Jus utendi, jus fruendi, jus abutendi. Es decir, derecho de uso, derecho de goce y derecho de disposición. Entonces, una persona tiene que tener ese derecho de disposición, esas posibilidades de administrar extraordinariamente el bien para poder transferirlo y entregarlo a otra persona. Nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Ese es un principio también que tenemos en el derecho civil, ¿no? Entonces, como nadie puede transferir más derechos de los que puede o de los que tiene, también en la dación en pago, la persona que transfiere un bien diferente al que debe tendrá que tener esa posibilidad, tendrá que tener esa capacidad de disponer del bien, ¿no? En tercer lugar, tiene que concurrir la voluntad y el consentimiento del acreedor a instancias del deudor. ¿A qué nos referimos con esto? Tiene que haber un consentimiento, ¿no? Eso es importante. Cuando nosotros hablamos de la voluntad es definida como un querer exteriorizado, ¿no? Pero la voluntad es individual. Cuando dos personas concilian sus voluntades para celebrar un determinado negocio jurídico, nosotros estamos ante la figura del consentimiento. Es diferente entonces el consentimiento de la voluntad, ¿no ve? La voluntad se refiere a un querer exteriorizado, pero de cada particular. Y el momento en que las voluntades se ponen de acuerdo, nosotros estamos ante un contrato. Y bueno, para que proceda la dación en pago, es necesario que exista consentimiento, es decir, que tanto el acreedor como el deudor estén de acuerdo con esta situación. Y obviamente que no existan vicios del consentimiento, ¿no? Como les había dicho, ¿no? Tiene que existir la voluntad, y una voluntad no viciada, es decir, la voluntad no tiene que no tiene que tener los vicios del consentimiento, que son el dolo, uno de ellos, es decir, un conjunto de artificios para hacer incurrir en error a otra persona. No tiene que existir el error, es decir, una falsa apreciación de la realidad, y no tiene que existir la violencia, ¿no? Es decir, aquellos actos intimidatorios o vis compulsiva o vis absoluta que, bueno, degeneren la voluntad. Si existieran estos, obviamente no existiría el consentimiento, porque existiría el error del acreedor. Tal vez si el deudor le ofrece un determinado bien y el acreedor cree que ese bien pertenecía a un héroe de la historia, entonces estaríamos ante la figura del error, ¿no? O si el acreedor le hace creer, el deudor le hace creer que el bien que le está transfiriendo es de oro y en realidad había sido de otro material, entonces estaríamos ante el dolo, es decir, un conjunto de artificios, maquinaciones y reticencias en los que incurre una de las partes para hacer incurrir en error a otra, ¿no? O la violencia, ¿no? Que puede ser violencia moral, o también llamada vis compulsiva, o puede ser violencia física, o también llamada vis absoluta. Entonces, si existe violencia
para, para generar la voluntad de, de una de las partes, no va a existir como tal el consentimiento, un consentimiento válido. En cuarto lugar, tiene que existir la entrega de una cosa distinta a la debida, ¿no? Si es que se entrega lo debido, entonces estaríamos ante el pago y ya no estaríamos ante la dación en pago. En quinto lugar, necesitamos de una transferencia, al igual que el pago de carácter oneroso, ¿no? Es decir, tiene que ser un bien avaluable en dinero el que se entregue. Y un aspecto importante es que cuando alguien entrega un bien, esto quiero que no se olviden, ¿no? Lo van a llevar en contratos, pero cuando alguien transfiere un bien, además está otorgando las garantías de evicción y saneamiento, ¿ya? La garantía de evicción y saneamiento es sumamente importante dentro del derecho. Es una cláusula implícita, es decir, que aunque las partes no hubiesen acordado la evicción y saneamiento, la evicción y saneamiento se va a encontrar siempre dentro de los contratos en los cuales se transfiera un bien. Eso no se olviden nunca, ¿ya? Eso es sumamente importante. Cuando se transfiere un bien, el que lo transfiere, el que lo entrega, siempre va a otorgar las garantías de evicción y saneamiento. ¿Y qué son estas garantías? Obviamente tenemos que explicarlo, ¿no? La garantía de evicción, la evicción se refiere a la atribución de un tercero de derechos sobre el bien que se le ha entregado a una determinada persona. Supongamos que a Nicole yo le vendo una casa, ¿no? Si yo le vendo una casa a Nicole y posteriormente viene André y dice, no, esta es mi casa y se atribuye derechos sobre el bien que yo le he entregado a Nicole, entonces yo como tradens, es decir, como alguien que le ha entregado el bien, tengo que salir a esas garantías de evicción y saneamiento y tengo que colaborar a Nicole a defender el derecho que tiene sobre ese bien. A eso se refiere la evicción y saneamiento, en primer lugar, ¿no ve? Es decir, que si un tercero se atribuye total o parcialmente derechos sobre el bien que se le ha entregado a una determinada persona, entonces tiene que salir a las garantías de evicción y saneamiento quien le ha transferido ese bien. Entonces, Andrés Ralde puede iniciarle un juicio a Nicole para que le devuelvan una acción reivindicatoria, un mejor derecho de propiedad, que ustedes ya han visto en derechos reales. Entonces, yo tendré el deber de colaborar a Nicole dentro de ese proceso para que ella, en primer lugar, para que ella resguarde ese derecho. Yo tengo que defender ese derecho que he transferido. Entonces, un vendedor no se libera de esa responsabilidad el momento en que transfiere, ¿no? Muchos vendedores o muchas personas que transfieren bienes creen que entregando el bien ya se han liberado de todo, pero no es así. No se olviden de eso. Eso es sumamente importante, entonces, la garantía de evicción y saneamiento, que aunque no esté expresamente en los contratos, la ley los pone ahí. Por eso es una cláusula implícita, esta de la evicción y saneamiento, ¿no? Entonces, siendo esto así, ¿qué sucede si Nicole pierde en ese juicio ante Andrés Ralde? Yo tendré la responsabilidad de reparar sobre este bien que ella ha perdido, ¿no? Esa es la evicción. Pero además la evicción y saneamiento se va a referir a los vicios ocultos que pueda tener el bien, ¿no? ¿Qué pasa si yo te he entregado una casa que tiene cimientos inestables o te he entregado una casa que tiene, bueno, las tuberías muy dañadas y tú no lo sabías? Entonces, hay vicios ocultos que puede tener un bien, o un automóvil bueno, en realidad estaba bien solo para la prueba y ya. Entonces, en ese caso, también acudo al saneamiento, es decir, tengo que arreglar yo como persona que ha transferido estas circunstancias, estos vicios que tenía el bien, ¿no? Hay un plazo, obviamente, establecido por ley. Obviamente, esto lo van a ver con más detenimiento en la asignatura de contratos, pero desde ahora quiero que comprendan que cuando alguien transfiere algo, necesariamente tiene que garantizar la evicción y saneamiento, ¿ya? Eso es sumamente importante, no tenemos que olvidarlo. Y bueno, también en la dación en pago, obviamente, uno va a entregar un bien diferente a lo que debe, ¿no? Yo le debía dinero a Fabián Duarte, pero le estoy entregando ahora un automóvil. Entonces, como le estoy entregando yo un bien, como soy tradens, como estoy entregando un bien, Fabián va a
va a tener las garantías de evicción y saneamiento, ¿no? Estas garantías de evicción y saneamiento también proceden en cualquier tipo de contrato en el que se entregue un bien, ¿no? En la permuta, por ejemplo, se entregan bienes, un bien a cambio de otro. En la donación puede ser, en la transacción, cuando dos personas arreglan para evitar un juicio o para arreglar un juicio, mediante la transacción dicen, yo te entregaré esto y cerraremos el juicio, ¿no? Entonces, en cualquier tipo de contrato que se transfiera un bien, están las garantías de evicción y saneamiento, y también lo estarán entonces en la dación en pago. Finalmente, tiene que constar por escrito a efectos de su comprobación legal. Eso es sumamente importante, ¿no? Ya que si no constara por escrito y yo le entrego un bien en vez de la obligación, el acreedor fácilmente podría decir, no, a mí esta persona no me ha entregado nada, y en segundo lugar, se tiene que cumplir con la exactitud del pago, por lo cual siempre es recomendable esto, ¿no? La dación en pago es diferente al pago mismo. ¿Por qué? Porque en el pago estamos ante una situación del cumplimiento específico de la obligación, ¿no? Es decir, un cumplimiento exacto de la obligación. Pero en la dación en pago, nosotros estamos ante una situación en la cual se otorga un objeto distinto. La novación es otra figura, estimados estudiantes, que podría parecerse a la dación en pago y que tiene mucha relación con la dación en pago. La novación es una forma de extinción de las obligaciones, por si acaso. Eso vamos a llevarlo en el tema de formas de extinción de las obligaciones, y la novación es una de ellas, ¿no? Nosotros ya hemos analizado una de estas, es decir, la obligación se extingue con el pago, ¿no? Pero la obligación también puede extinguirse con la novación. ¿Qué significa? La novación implica generar una nueva obligación y extinguir la antigua, ¿no? Decirle, por ejemplo, Omar, yo te debía $10,000, pero, y te los tenía que pagar de acá a una semana, pero ¿sabes qué? Hagamos algo. Me van a entregar un terreno, un lote de terreno dentro de 2 meses, entonces yo mejor te voy a entregar ese lote de terreno. Entonces estaríamos cambiando el objeto de la obligación, pero es diferente, ¿no? Y hay diferencias entre la novación y la dación en pago. ¿Por qué? Estamos ante figuras diferentes, ya que la novación sustituye a una obligación por otra que queda pendiente. Es decir, en la novación vamos a estar ante una nueva obligación, pero la obligación va a quedar pendiente. Mientras que en la dación en pago, chicos, ya se sustituye el objeto de pago por otro distinto y se extingue inmediatamente la obligación. ¿Se entiende eso? A ver, en la dación en pago, ¿qué es lo que va a suceder? En la dación en pago, yo le voy a decir a Fati Estrada, por ejemplo, Fati, yo te debo dinero, te debo $10,000. Aquí tienes mi automóvil a cambio de extinguir la obligación. Entonces ella lo acepta y se extingue el pago, se extingue la obligación. Pero en la novación estamos ante la situación en la que se genera una nueva obligación, pero que va a quedar pendiente. ¿Se entiende, no? Es decir, se genera una nueva prestación. Le digo yo a Omar, Omar, yo te debía $10,000 que te tengo que pagar, pero me van a entregar un auto de aquí a 3 meses. Entonces mejor te entrego ese auto de aquí a 3 meses. Se está generando una nueva obligación, ¿no? Pendiente, si se dan cuenta. En la novación, entonces, estamos ante la figura de que se extingue una anterior obligación y se genera una nueva obligación que se tiene que cumplir, pero que va a quedar pendiente. Mientras que en la dación en pago, instantáneamente se está generando, se está acordando entre el acreedor y deudor que se va a pagar de diferente forma y se entrega instantáneamente el bien, por lo cual se extingue inmediatamente la obligación. ¿Se ha entendido esa diferencia? A otra figura. Bueno, como les decía, entonces ya hemos visto las diferencias entre estas figuras, es decir, entre la dación en pago y el pago propiamente dicho, y entre la dación en pago y la novación. Pero ¿cuál es la naturaleza jurídica? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la dación en pago? La naturaleza, cuando nosotros hablamos de naturaleza jurídica, yo ya les había manifestado anteriormente, nos referimos a qué es lo que distingue a este instituto jurídico de otros. Pothier, uno de los clásicos, uno de los más conocidos comentaristas del Código Civil francés de 1804, nos dice que es una
una variante o modo de pago por el cual el acreedor acepta recibir un objeto distinto al debido, ¿no? Una forma de pago, una variante del pago. Entonces sería un pago, pero esta no satisface. En realidad el pago es el pago, como hemos dicho, cumplir de manera exacta, ¿no? Para Aubry y Rao, implica una novación del objeto porque el acreedor ha consentido reemplazar su crédito antiguo por uno nuevo con objeto diferente. Entonces estaríamos ante una novación. Pero si se dan cuenta, no es solo una novación, sino además es una forma de satisfacer el pago. Entonces es incompleta esa perspectiva que vemos. Para Enexerus y Lehmann es un contrato de enajenación, es decir, un contrato mediante el cual uno transfiere un determinado bien. ¿No ve? Es decir, el deudor está transfiriendo al acreedor un bien. Para Ludovico Barassi y Spin Casanova, es un contrato extintivo, es decir, es un contrato mediante el cual vamos a extinguir la obligación. Para Beltrán de Heredia, es un sustituto del pago, como contrato atípico, es decir, es un contrato que no estaría establecido específicamente como tal en la ley. Pero a ver, veamos qué es lo que nos dice la mayoría de los doctrinarios, ¿no? La opinión doctrinaria predominante nos dice que es un acto extintivo complejo. ¿Por qué? Porque además de tener una novación, tenemos una novación de la primitiva obligación, es decir, generamos una nueva obligación a partir de la que se debía, ¿no? Pero instantáneamente esta tiene un pago de esa obligación sustitutiva. Es decir, además que nosotros creamos una nueva obligación, se genera el pago inmediato de la misma. Esa es la naturaleza jurídica. Entonces, hay pues bajo el análisis racional dos actos que forman parte de la novación, ¿no? Dos actos que se han fundido en uno solo. En primer lugar, se genera una nueva obligación y en segundo lugar, se la extingue con el pago inmediato de la nueva obligación que se ha acordado. Entonces, existe una novación de la primitiva obligación, es decir, se genera una nueva prestación, una nueva obligación y se paga inmediatamente ella. Por eso, la naturaleza jurídica de la dación en pago es esta, ¿no? Estamos ante un acto extintivo complejo que funde dos elementos, una novación y el pago de esa nueva obligación. Como tercera forma de cumplimiento de las obligaciones, nosotros tenemos a la cesión de bienes, ¿no? Y vamos a introducirnos simplemente a esta para desarrollar eh, esta figura. Muchas veces, estimados estudiantes, puede suscitarse la insolvencia de los deudores, ¿no? Cada cual, nos dice Inestrosa, puede verse por situaciones individuales o colectivas en condiciones de apremio, es decir, en condiciones de poca solvencia, ¿no? En penuria, más o menos graves, que le impiden satisfacer sus compromisos, al margen de si el problema es la iliquidez o la insolvencia. Puede suceder que uno no tenga necesariamente el monto de dinero líquido, pero sí tenga ciertos bienes, ¿no? O puede ser que sencillamente no sea solvente, no tenga los suficientes recursos para cumplir las obligaciones. En esta situación, la buena fe e inclusive su propio interés le imponen deberes de sinceridad, nos dice la doctrina, y lealtad además, que tienen que ver directamente con la preservación de la par conditio creditoris, es decir, de no hacer ni propiciar discriminaciones y menos fraudes. Es decir, si una persona debe a muchas otras, tiene muchos acreedores, no tiene que discriminar entre estos y también tiene que evitar los fraudes. Aspecto que, claro está, lo encontramos dentro del mundo del deber ser, ¿no? Pero nada impide que esto pueda pasar al mundo del ser. Un medio establecido por ley que opera en protección del deudor y también a favor de la masa de acreedores es el pago con cesión de bienes. Entonces, ¿qué puede suceder? Ante estas situaciones apremiantes, ante estas situaciones por las cuales el acreedor, digo, el deudor, se ve ante la insolvencia o ante la iliquidez, puede ceder sus bienes a los acreedores
para que estos administren los mismos y una vez que vendan los mismos, se satisfagan esas deudas, esas acreencias que ellos tienen. Es una prerrogativa, estimados estudiantes, la cesión de bienes, es una prerrogativa legal instituida a favor de un deudor insolvente, quien evitando la ejecución forzada, se libera de la obligación entregando a sus acreedores todos sus bienes. No renuncia a la propiedad de los bienes, pero les entrega a sus acreedores todos sus bienes con cargo de que procedan a realizarlos, es decir, a que los puedan vender y se hagan con el pago del precio obtenido. Una vez que obtengan ese precio obtenido, podrán cobrar sus acreencias. Es imprescindible que los acreedores que reciben esta cesión sean quirografarios, nos dice la doctrina. Pero vamos a ver que también dentro de la cesión de bienes judicial pueden ingresar los acreedores que tienen ciertas preferencias, es decir, el acreedor hipotecario, el acreedor anticrecista o el acreedor prendario. Ya que la concurrencia de algún hipotecario, prendario o con algún privilegio impide que sea dispuesto y se hará prevalecer el derecho sobre el crédito. Cuando hablamos de la cesión de bienes en vía judicial, es decir, el concurso de acreedores se llama, los acreedores que tengan privilegio, que tengan alguna garantía específica, van a tener preferencia, ¿no? Ustedes han visto en derechos reales que quienes tienen una hipoteca, quienes tienen una prenda, quienes tienen una anticresis, tienen el ius preferendi. ¿Qué significa? Que ellos pueden rematar el bien que es de su garantía con preferencia al resto de los acreedores. Y primero ellos van a cobrar de ese bien y bueno, si sobra algo, recién eso irá a los acreedores quirografarios, ¿no? Porque formará parte del patrimonio de su deudor. Si los acreedores no han sido satisfechos, el deudor permanece obligado por la diferencia y si adquiere nuevos bienes, tiene que abonarlos hasta el pago completo. ¿Qué significa esto? Que puede suceder que el acreedor, que el deudor entregue todos sus bienes, ¿no? Mediante esta figura de la cesión de bienes. Va a entregar todos los bienes, pero que esto no sea suficiente. Y al no ser suficientes estos bienes, entonces el deudor, va a seguir obligado respecto a la diferencia, ¿no? al monto que todavía queda pendiente. Entonces, los bienes futuros también van a entrar dentro de la cesión de bienes, ¿no? Y cualquier bien nuevo que adquiera posteriormente el deudor va a entrar para que los acreedores puedan administrarlo y puedan satisfacer sus acreencias. Entonces, de esta manera, el artículo 1437 de nuestro Código Civil establece lo siguiente. Cuando el deudor no comerciante se haya imposibilitado de pagar sus deudas, las deudas que tiene contraídas, puede hacer la cesión de bienes, de todos sus bienes, a favor de sus acreedores, ¿no? Nosotros ya vamos a ver que esto es mucho más complejo y vamos a poder analizarlo en nuestra siguiente clase. Muchas gracias. De esta manera, entonces,